quiero empezar en esta mañana con una pregunta. Y es una pregunta para que usted se responda interiormente. No tiene que decirlo en voz alta. Pero también quiero invitarles a que respondan con un verbo. Un verbo con el que va a responder esta pregunta en silencio, mentalmente. Dice, ¿cuál es mi razón de ser? Estamos comenzando el año 2017. Y cuando uno comienza el año, o cuando empieza una etapa nueva, uno siempre se pregunta, ¿yo qué hago acá? ¿Yo quién soy? ¿Yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivir? Muchas veces dice uno. Entonces quiero que se pregunte eso al comenzar este año. ¿Cuál es su razón de ser en la vida? ¿Y cómo va usted a saber cuál es? Bueno, en este minuto que les voy a dar de silencio, ahorita me voy a callar por un minuto, usted va a pensar cuál es su razón de ser de acuerdo a el tiempo que le dedica a las cosas, el dinero que dedica para las cosas, la pasión con la que hace lo que haga usted en su vida, la forma como le ocupa su mente eso todos los días de su vida, algo en lo que usted permanece siempre como un objetivo, como mirando hacia el horizonte, hacia el futuro. ¿En qué piensa? ¿Qué le ocupa su mente? Y de acuerdo a eso, entonces usted identifique cuál es su razón de ser. No de acuerdo a un ideal que usted le gustaría, no, en la realidad. Medite en eso, sin hablar, por un minuto. Guarde esa respuesta. Tal vez habrán una gama de verbos, como por ejemplo, disfrutar, o triunfar, o jugar, conseguir, poseer, tener, no sé, pasear, estudiar, viajar, amar, o como nos enseñaron con respecto a ciertos seres, nacer, crecer, multiplicarse y morir. Guarde esa respuesta. Y voy a hacer una segunda pregunta, la cual sí quiero que respondan en voz alta, pero vamos a hacerlo en orden. Sencillamente, voy a presentarles 4 cargos que se relacionan con la vida de la iglesia, con la vida de la iglesia cristiana. 4 cargos que existen. Y aquí tenemos un orden, ¿no? Quiero que ordene esos 4 cargos en orden de autoridad. De estos 4 cargos que les voy a mencionar, ¿cuál es? Primero, el de mayor autoridad. Segundo, tercero y cuarto. De mayor a menor. Vamos a ordenarlos. Cada uno los va a ordenar en silencio, sin preguntarle al vecino ni mirarlo. Y cuando ya todos tengan ordenados los 4 cargos, entonces lo vamos a decir en voz alta, a ver si coincidimos, a ver qué tanto coincidimos en eso. Entonces les presento los 4 cargos que se desarrollan en la iglesia y usted los ordena en orden de autoridad de mayor a menor. ¿Listo? ¿Los tienen ordenados? Bueno, entonces cuando yo cuente, ustedes me van diciendo el orden en que los ubicaron, todos en voz alta al tiempo, a ver si se oye una sola voz y así coincidimos. Entonces, el de mayor autoridad en primer lugar es ministro. Un poquito variable. El número 2. Al tiempo, 1, 2, 3, el 2. Diácono. Se oyó fuertecito como diácono. El número 3, a la 1, a las 2 y a las 3. El número 4, a la 1, a las 2 y a las 3. Mucha variedad, ¿no? No estamos de acuerdo. No han ido al mismo seminario.
De razón que hay tantas iglesias, todos piensan diferente. Bueno, eso es, seguramente si nos ponemos a responder, cada uno tiene un argumento para responder en un orden determinado. Eso es el concepto, digamos, que se tiene en la iglesia, y ustedes saben que estos son términos tradicionales que se manejan en la iglesia cristiana. Incluso desde el comienzo de la historia del cristianismo se manejan algunos de estos términos. Quiero que miremos estos términos, aclaremos algún asunto, sobre todo comparando eso que se maneja en la iglesia con lo que dice la Escritura, en este caso el Nuevo Testamento. Y para empezar, hay que decir en primer lugar que el término líder no aparece en el Nuevo Testamento, ¿ok? Aunque en la iglesia se maneja, ¿cierto? Ustedes han escuchado decir, tenemos reunión de líderes, hay taller de líderes, el líder de tal, líder, se usa muy a menudo, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento, que es donde aparece el desarrollo de la iglesia, y por eso estamos hablando en el contexto de la iglesia, en el Nuevo Testamento por ningún lado aparece el término líder. Nosotros lo usamos de alguna forma importado digamos, del contexto secular o del mundo, porque el liderazgo se maneja en sentido empresarial, político, administrativo, deportivo, pues hay líderes en todo, ¿no? Entonces hemos utilizado el concepto de líder para aplicárselo también a la iglesia. ¿Y qué significa un líder? El que está en la cabeza de un grupo, en la cabeza de un grupo, ¿cierto? Hasta en un grupo de ciclistas, el líder es el que está en la cabeza. Entonces nosotros hemos importado eso y lo hemos usado en la iglesia, pero ese no está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Los otros tres sí aparecen en el Nuevo Testamento. Si ustedes buscan en su Biblia, van a encontrar muchas veces cada uno de los tres, pero quiero revelarles un dato gramatical aquí. Si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, y resulta que en el idioma griego la palabra original de estas tres es una sola. Es decir, en el Nuevo Testamento la palabra diáconos, término griego, se traduce a español, se puede traducir, sí, diácono, que no es una traducción sino más bien una transliteración, diácono, sirviente o ministro. Las tres palabras provienen del mismo término. Cuando usted se da cuenta o sabe que las tres palabras provienen del mismo término bíblico, ¿qué le muestra eso? ¿Qué le hace pensar? ¿No hay diferencia? ¿Qué más? No hay jerarquía. ¿No hay jerarquía? Que todos los trabajos delante del Señor y la iglesia tienen igual importancia. Que no hay diferencia de importancia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Trabajo de pares. Son pares, o sea, todo ministro es un sirviente. Y todo sirviente en la iglesia es un ministro, según eso, ¿cierto? Pero hay otra cosa también que nos deja ver eso, porque resulta que en la iglesia tradicionalmente no es así. Cuando decimos, por ejemplo, que en tal lugar hay una reunión de ministros, y usted va a esa reunión de ministros, ¿qué encuentra? ¿Cómo entra usted? Son gente importante y todos están encorbatados y usted los ha visto en televisión o en los púlpitos y son ministros. Usted va a la reunión de ministros. Pero si usted va y se cuela en una reunión de diáconos, ¿qué encuentra? Esos están en Blue Jean. Son diáconos. Y si usted va a una reunión de sirvientes, de hecho, ¿usted cómo los mira? O sea, la connotación que como iglesia le hemos dado no proviene de la Escritura. No proviene de la Escritura, esa diferencia la hemos hecho nosotros tradicionalmente, pero no proviene de la Escritura. La Escritura tiene un solo término. Ahora, si se invita a la iglesia a que trabajen y decimos, estamos buscando ministros,
Tenemos un taller para hacer ministros. ¿Eso a quién le llama la atención? Y si tenemos un taller para hacer sirvientes, ¿cuántos llegan? ¿Cuántos tienen el sueño de ser sirviente o sirvienta? Interesante, ¿cierto? El término nos deja ver mucho. Ahora, quiero presentarles un término más del griego, una palabra doulos se lee, que significa esclavo. O sea, cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento en cualquier lado la palabra esclavo, el término original es doulos. Pero también se puede traducir sirviente, servidor o ministro. Es decir, un doulos también es un sirviente, pero es la misma palabra de esclavo. Es decir, que diáconos y doulos están relacionados, significan, digamos, lo mismo. ¿Por qué hacen diferencia en el Nuevo Testamento? Sencillamente porque doulos, en el contexto del Nuevo Testamento existía la esclavitud. Y cuando hablamos de esclavos, esos que se compran y se venden, y que eran propiedad de los amos, esos eran doulos. Pero también se usa el término en el sentido, digamos, literal de un esclavo, pero también en el sentido, digamos, figurado, de una persona que sirve. Así no esté comprado, no le pertenezca a nadie, pero cuando alguien sirve la mesa, cuando alguien atiende a otro, eso es un doulos también. Entonces las dos van relacionadas. Solo que se usaba más para esclavo por lo que existía la esclavitud, pero un diácono es lo mismo que un doulos, para decirlo de alguna forma. Son las dos palabritas y quiero presentárselas sencillamente porque este año vamos a estar hablando de ese concepto durante todo el año. Entonces quiero presentarles el texto bíblico y el tema del año 2017. 2017, año de la diaconía. Por eso quería primero hablarles del término para que ya sepamos qué es diaconía. Viene de diáconos y por lo tanto, ¿qué es? Servicio, el año del servicio. Dice así el texto: hermanos, ustedes han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos carnales. Más bien usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién escribió eso? Pablo, que fue el que escribió la carta a los Gálatas. Y le está hablando a la iglesia, porque comienza diciendo hermanos. Así que es una enseñanza para nosotros como iglesia de Jesucristo, hermanos. Y como es el texto lema del año, pues vamos a memorizarlo y vamos a estarlo recalcando. Hoy ni siquiera voy a predicar sobre ese texto, o tal vez cada domingo decimos un poquito de ese versículo, pero creo mencionar una cosita, llamar la atención a algo, de acuerdo a la definición que hicimos de diáconos y de doulos. Miren lo que dice Pablo: ustedes han sido llamados ¿a qué? A vivir en libertad. Y luego, cuando él dice eso, cuando una persona escucha la palabra libertad, o cuando usted alguna vez dice yo soy libre, ¿qué significa libertad? ¿Qué significa libertad? Que puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo soy libre de hacer lo que quiera con mi cuerpo, con mi plata, con mi tiempo, con mis hijos, con mi mujer. Soy libre de hacer lo que se me dé la gana. Pero Pablo dice algo extraño aquí que choca con el concepto de libertad, porque dice, pero no usen esa libertad para hacer lo que se les dé la gana. No usen esa libertad para, o sea, que esa no es la libertad de la que Pablo está hablando. En cambio dice, más bien, usen la libertad ¿para qué? Para ser esclavos. Porque servir es doulos. Entonces Pablo es paradójico. Dice que somos libres, al mismo tiempo dice que seamos esclavos. Es una contradicción aparente. Más bien usen esa libertad para servirse, para ser doulos, para ser diáconos, ¿qué? Los unos de los otros. Pero viene una aclaración. ¿Por qué? Por amor.
por amor. Ahí está la clave. Porque los dulos de esa época no eran esclavos por amor, sino que los compraban a la fuerza y los vendían a la fuerza contra su voluntad. Pero de esta esclavitud de la que Pablo está hablando, es una esclavitud voluntaria, que se basa en el amor. Y termina diciendo, porque es que toda la ley, ¿cuál ley? La ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Toda la ley se resume en un solo mandato: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, que si nosotros aprendemos y practicamos ese mandamiento último, no necesitamos aprendernos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, donde están todas esas leyes de Moisés. Solamente amarás a tu prójimo como a ti mismo.